de reino que nos da, de poder estar en su presencia, de poder manifestar hoy su gloria, su amor, su misericordia, de poder compartir, de hablar con otros. La gloria de Dios, la gracia del Señor Dios Todopoderoso, de poder decirle que le amamos, que estamos muy, pero muy agradecidos con Él, que estamos en esta mañana dispuestos a adorarle, a glorificarle, a exaltarle. Hemos puesto delante de la presencia del Señor este tiempo en oración, en clamor delante de Él. Hemos pedido que su Espíritu Santo nos instruya, nos capacite, nos enseñe, nos guíe en su palabra, en el discernimiento, nos dé la luz, la interpretación de su palabra y nos lleve a ese punto donde Él quiere instruirnos, capacitarnos y enseñarnos. Estamos muy agradecidos con el Señor y Dios Todopoderoso. Sabemos que Él es fiel, que su fidelidad es para siempre y que por esa fidelidad estamos hoy delante de su presencia, porque Él ha guardado nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, ha guardado nuestra salud, ha guardado todo aquello que Él ha puesto sobre nosotros por su gracia y amor. Así es que damos bendiciones al Señor Dios Todopoderoso. Iglesia, te bendigo y entremos en materia. El tiempo es corto. Como te dije, hemos adorado, hemos glorificado el nombre de nuestro Padre Celestial en alabanza, en oración, en esa gloria que Él manifiesta sobre su pueblo cada día. Así que por favor acompáñame, vamos a la palabra, vamos a la escritura. Lo que vamos a ver hoy, o le hemos titulado, bueno, lo que es el arca en casa. El arca en casa. Y como siempre, a nuestros hermanos, a los que están ahí siempre pendientes, que están tomando nota, quiero pedirte, para iniciar ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 37, el versículo del 1 al 9. Te repito, iglesia, Éxodo capítulo 37, versículos del 1 hasta el 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, Bezaleel utilizó madera de acacia para construir un cofre que tenía 110 centímetros de largo, 66 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. Recubrió de oro el cofre por dentro y por fuera y le hizo un borde de oro a todo el cofre. Colocó 4 argollas de oro en las 4 esquinas del cofre, 2 de un lado y 2 del otro. Versículo 4. Luego hizo unas varas largas de madera de acacia y las recubrió de oro. Metió las varas por las argollas del cofre para que se pudiera cargar. Luego construyó una tapa de oro puro, medía 110 centímetros de largo y 66 centímetros de ancho. Hizo 2 querubines de oro martillado y lo colocó en la tapa. Versículo 8. Puso un querubín en cada extremo de la tapa para que formasen una sola pieza. Los querubines estaban frente a frente mirando hacia la tapa y las alas se extendían por encima cubriendo el cofre. Esto es lo que es la construcción como tal del arca de Moisés, como le conocemos. Recuérdate que también está el arca de Noé, pero bueno, son dos cosas muy diferentes como lo estamos viendo. Son diferentes, el arca del pacto como tal y el arca de Moisés. Hoy vamos a hablar del arca del pacto o el arca de la alianza. ¿Listo? Entonces, ¿y qué es tener el arca? O sea, el arca en casa. El arca en casa, y vamos a ver por qué le hemos llamado a esta predicación el día de hoy, el arca en casa. Pero para poder entender mejor qué es el arca y toda la temática, la predicación de este día, tenemos que ir entonces, primero acompáñenme al libro de Éxodo en el capítulo 25, donde el Señor da la orden y el diseño de todo lo que era el tabernáculo de reunión, como se le llamó al tabernáculo que levantó en el desierto. Entonces dice la palabra en Éxodo capítulo 25, ¿ok? Éxodo capítulo 25, en el versículo
Del versículo 1 al versículo 9, el Señor da la orden a Moisés de que le hable al pueblo, pues que trajera todos los elementos que se iban a necesitar para la construcción del tabernáculo. Y vemos cómo dentro de la construcción del tabernáculo hay tres elementos muy importantes y significativos. De hecho, fue lo primero que el Señor mandó a hacer en el desarrollo de la construcción de lo que era el tabernáculo de reunión. Lo primero fue el arca del testimonio. Ahí por eso leíamos ahorita en eso 37, el 1 al 9, la instrucción que el Señor le dio a Moisés de cómo debería ser eh, esa arca. Le dio las medidas, le dio el diseño, le dio los materiales, o sea, todo lo que debía utilizar el Señor lo hizo. Eso está en eso capítulo 25 del versículo del 1 al versículo 22. El primer elemento, la presencia del Padre. O sea, el Padre mismo en medio de su pueblo. Entonces, luego el elemento bien importante que tenemos aquí, del versículo 23 al versículo 30, es la mesa para el pan de la proposición. Sabemos que el pan de la proposición eran 12 panes que mantenían ahí representando la provisión para las tribus de Israel, para el pueblo de Dios, pero que ese pan ahora conocemos, como el Señor nos lo dijo, él es el pan de vida. En Juan, en el capítulo Juan capítulo 13, cuando conocemos este pasaje como la última cena, vemos cómo esto se hizo ya, se materializó cuando el Señor dijo que este es el pan, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido, que por vosotros será quebrantado. No, cuando dijo por vosotros, no estaba diciendo solo por los discípulos, sino por toda la humanidad. Dijo que por vosotros es partido. Eso era lo que él está diciendo al coger y partir el pan. Eso era lo que iba a pasar con su cuerpo. Así literalmente pasó. Su cuerpo fue destruido. Pero dice que el que no come su pan ni bebe el vino, pues no puede ser discípulo, no va a hallar salvación, porque comer el pan es digerir la palabra. Entonces vemos cómo está el Padre, su palabra, como segundo, el primer elemento, el Padre, el arca, la alianza. El segundo elemento, la mesa, el pan, o sea, lo que esto representaba el pan, que es el alimento, la palabra. Recordémonos Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás, cuando dijo que después de 40 días, 40 noches en ayuno tuvo hambre y se le presentó el maligno, el malo, Satanás, para tentarlo. Y dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo, como está escrito en Deuteronomios, porque esto es de Deuteronomio capítulo 8, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios es lo que está consignado aquí en la escritura, lo que él habló, lo que el Padre habló y que está consignado en la escritura para nosotros. Y el tercer elemento, grandemente importante, entonces está hablando del candelero de oro, que significa al Espíritu Santo de Dios, quien ilumina, quien lleva nuestras vidas por el camino de la instrucción de Dios, por el camino de la obediencia, por el camino de la santidad, por el camino del bien. Entonces mira estos tres elementos importantísimos. Y fue lo primero que el Padre mandó o ordenó que se hiciese, porque lo representaba él, representaba la obra de Cristo y representaba también al Espíritu Santo, que es la obra perfecta y completa. El Padre, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí como siempre haciéndose presente y dejándose ver, conocer, reconocer y teniendo comunión, no coimonía con su pueblo, con aquellos que le amamos, con aquellos que buscamos, que anhelamos, que deseamos su amada y hermosa presencia. Entonces, estamos viendo aquí ya la construcción del tabernáculo, vemos cómo estos tres elementos y el arca, vemos el arca por qué era tan importante para el pueblo y lo vamos a estar viendo en el transcurso de esta predicación, de esta enseñanza. En el versículo 21 y 22 de Éxodo 25, los que tienen ahí su Biblia o están tomando apuntes, Éxodo capítulo 25, versículos 21 y 22 dice lo siguiente, lo que da la importancia, ¿por qué el arca era tan importante? Y lo vamos a ver más adelante. Dice así, y pondrás el propiciatorio encima del arca y con el arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré.
Versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, es en la presencia del Señor, de ahí brota del arca, del pacto, de la alianza, brota la palabra, la guía, la dirección del Espíritu Santo, que como lo vemos, pues es a través del Espíritu Santo. Pero mira la importancia de lo que, por qué tenía una importancia relevante el arca para el pueblo hebreo en ese entonces. Y era porque allí dice en el versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es el testimonio? ¿De qué se trataba ese testimonio? ¿Qué era lo que nos estaba diciendo el Señor con esto? El apóstol Pablo más adelante tiene la interpretación del Señor, la revelación, y revela cuál es o de qué se trataba, que desde el principio estuvo oculto ese misterio. Acompáñame a Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. Te repito, Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. Así es que dice la escritura así, Colosenses 1, 26 y 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si no es por Cristo, no hay esperanza de ir al cielo, no hay esperanza de la gloria de Dios, no hay esperanza de nada. Pero mira, el misterio que había estado oculto. El Señor, cuando ordenó hacer el arca, dijo: meterás el testimonio, pondrás la tapa, la sellarás. Nadie más pudo volver a abrir el arca, ni estaba permitido. Más adelante, en un hecho que se dio, que lo vamos a ver más adelante, vemos como hombres que abrieron el arca, cuando el arca fue tomada, fue raptada, esto más adelante te lo voy a hablar con más detalles, destaparon el arca y una gran mortandad entre ellos. Todo ese pueblo, 50,000 hombres murieron ahí por haber osado abrir el arca, porque era el misterio, el secreto, y no podía ser abierto antes de que se diera la revelación. Por eso mismo, hoy, si tú estudias sobre el arca, puedes entrar en internet. El arca se dice que supuestamente cuando fue destruido el templo lo tomaron, o que antes del templo fue destruido, lo llevaron, lo escondieron en Etiopía. Otros dicen que había como una caverna, un hueco que se había hecho, y cuando antes de que los romanos destruyeran el templo, entonces por esa caverna simplemente se echó el arca para que los romanos no pudieran tenerla. Y vamos a ver la importancia del arca. Y recordemos pues que esa arca representa a Cristo Jesús, porque eso se trata. Cristo lo representa todo, para todos, y en todo lo que el Padre tenía como propósito para la humanidad está relacionado con Cristo Jesús. Pero mira lo que dice del versículo 40, perdón, Éxodo capítulo 40, vamos, Éxodo capítulo 40, versículos 1 y 2, y de ahí saltamos del 34 al 38, pero dice la escritura, Éxodo capítulo 40, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Luego Yahweh habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. El Señor le da la instrucción a Moisés de la construcción del tabernáculo. Empiezan a construir todos los elementos, pero recordemos el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de reunión como se le conoce en sí, era una carpa grande, unas medidas específicas que el Señor le había dado. Entonces, eso era levantar la carpa, porque como ellos andaban en el desierto, entonces tenían que tener cosas que se armaran y se desarmaran rápida y fácilmente. Esto, lo de nómadas, nos representa a nosotros, y es para que nosotros entendamos, iglesia, de que somos pasajeros por esta tierra, somos peregrinos en esta tierra. O sea, nuestra estancia en la tierra es corta, sea que nosotros los que creemos en el Señor, o sea, aquellos que se niegan a creer en el Señor, aquellos que rechazan la gracia para ser salvos, deben entender que su estancia es corta sobre esta tierra, que vendrá una eternidad, o sea en los cielos, o sea en el infierno, porque es una realidad.
En estos días leía por ahí un meme que decía, goza, disfruta la vida, porque la vida es corta, es pasajera, es de corta duración. Y si entendiéramos toda la humanidad, que precisamente en ese corto lapso de tiempo que tenemos aquí en esta tierra, vivos, es que podemos decidir o definir hacia dónde o dónde queremos pasar la eternidad. Yo creo que aquel que no se ha arrepentido tomaría esto muy en serio y buscaría la presencia del Padre, arrepintiéndose y vivir conforme a lo establecido por el Padre. Quiero dejarte ese mensaje. Yo sé que hay muchas personas que no conocen de Cristo, que no han aceptado todavía a Cristo y que les gusta ver las predicaciones que estamos llevando a cabo. Entonces, quiero dejarte ese mensaje. Recuerda, es aquí donde tomas la decisión, dónde quieres pasar la eternidad. En ese corto lapso de tiempo que tenemos de vida, es donde podemos nosotros tomar la decisión dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Ok? Entonces, ya en el versículo 34 del mismo Éxodo 40 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Cuando se hubo levantado, erigido el tabernáculo, dice que una nube vino y cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Esto es tan hermoso. Mira, cuando nosotros nos dedicamos a buscar la gloria de Dios, a buscar su presencia, cuando nosotros nos dejamos dirigir del Padre Eterno, no hay intervención humana necesaria. Dejamos que el Señor obre, que el Señor actúe. Dice ahí que Moisés no podía entrar porque la gloria de Yahweh había llenado completamente el tabernáculo. O sea, era Dios directamente el que estaba ministrando a su pueblo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar cada día. Nosotros los que hemos sido llamados a un ministerio de púlpito y altar, como le decimos, porque no todos los llamados ni ministerios son de altar, debemos propender y buscar que el pueblo reciba directamente la gloria de Dios sobre su vida. O sea, que nosotros simplemente seamos esos utensilios, vasos que Dios usa y se acabó. Que el pueblo, y por eso es que yo le hago tanto énfasis a la iglesia, preocúpense por buscar la gloria de Dios, que la gloria de Dios invada sus vidas, que guíe cada uno de sus pasos, que se relacionen con el Padre Eterno, porque mi misión es llevar las personas al conocimiento de Cristo, llevarlas a Cristo. Esa es mi misión y eso es lo que estoy buscando cada día hacer cumplir para el Señor. Por eso siempre, y la iglesia es testigo de esto, le estoy insistiendo, busquen la presencia de Dios. Aprendan a entrar en la presencia de Dios. Gócesen, deleites en la presencia del Señor, porque ahí está la respuesta a todas las cosas. Dice el versículo 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dios quiere siempre mostrarse, Dios quiere que su pueblo le conozca, por eso ya estaba a la vista de toda la casa de Israel, de todo el pueblo, de todos aquellos que le amamos y que buscamos. Dios quiere dejarse conocer. Dios quiere que le conozcamos de primera mano, más no por referencias. Y hemos algo bien importante y bien bonito aquí. El pueblo simplemente se dedicó a seguir la guía, la instrucción del Padre en cada jornada. ¿Qué nos enseña esto? En cada día, cada jornada, cada día debemos buscar la instrucción, la dirección, la guía del Padre Celestial a través del Espíritu Santo por su palabra, para que vivamos una vida que vaya de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces, vamos viendo, iglesia, ahora pues después de conocer el origen y el propósito del arca, vamos a ver lo que puede producir el arca dependiendo de la casa en la que se encuentre. La casa en la que se encuentre. Ahora, voy a formarte el contexto. Recuérdate, el arca representa a Cristo o Cristo representa el arca y el arca era la presencia de Dios con su pueblo. Cristo es la presencia de Dios, el Padre, en nosotros y con nosotros. Por eso todo aquel que ha recibido, que ha aceptado a Cristo en su corazón,
que ha abierto su vida a Cristo, que le ha dicho, ven, gobierna, vive a través de mí, toma tu gobierno sobre mi vida, ¿no? Ha recibido el Espíritu Santo, que es quien lo guía, como la nube que lo guía en su caminar diario. Lo reargulle, le revela, le muestra, o también lo alienta o siempre lo está alentando a seguir al Padre, a dejar el pecado para seguir de la manera correcta a nuestro Padre Celestial. Ya tenemos esto. Claro, el arca fue diseñada por Dios. Yo leí el diseño, Moisés y los obreros, los encargados cada uno de su área, desde el oro, de la madera, construyen el arca. El propósito de Dios meter ahí, ya vimos, el misterio que está escondido, Cristo Jesús, el misterio escondido para otros, para nosotros ya no fue revelado, Cristo el misterio de Dios, la gloria, la gracia de Dios, por eso desde ahí él ministra, por eso desde ahí él hablaba, por eso la importancia del arca, ya lo vimos y creo que lo tenemos claro, iglesia. Entonces, ya teniendo esto, vemos ya en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, dice el versículo 1, primer libro de Samuel, capítulo 4. Los que están tomando nota, primer libro de Samuel, capítulo 4. Los que están también buscando en la escritura, primer libro de Samuel, capítulo 4, dice así. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en efecto. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. O sea, ellos tomaron la iniciativa y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, de los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Yahweh delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Yahweh, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Aleluya, gloria a Dios. Resulta de que en este tiempo el arca no estaba ahí en medio del pueblo como tal. El arca estaba en Silo. Silo era un monte de adoración, de exaltación, también una ciudad. Y ahí en Silo, el arca ahí, el pueblo por acá peleando, lo que quiere decir que si nosotros dejamos la presencia del Padre, si dejamos la presencia de Dios en nosotros, si dejamos su palabra, si hacemos a un lado al Espíritu Santo, vamos a ser vencidos en todo aquello que emprendamos. Esta es la gran enseñanza de esto. Por eso te hablé de la importancia del arca y lo que representaba el arca en medio del pueblo. Entonces, ellos dicen, esta derrota que hemos tenido fue simplemente porque no tenemos el arca, no tenemos el pacto dentro de nosotros, o sea, no tenemos a Cristo, no estamos cumpliendo el pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto de obediencia, de reverencia al Padre, de obediencia a su palabra. Si nosotros nos apartamos de esto, si nosotros dejamos a un lado la presencia gloriosa de nuestro Padre Celestial, vamos a ser presa del enemigo y cada vez que quiera viene, entra, desbarata, desajusta y hace lo que a él quiera hacer. Por eso es tan importante entender que somos portadores de una presencia hermosa, gloriosa, que es Cristo en nosotros, como ya lo leímos en Colosenses 1:27, la esperanza de gloria, que es el candelabro, porque nosotros somos el templo, ¿no? Esto lo tenemos claro, la Biblia nos ha enseñado, ya lo hemos visto antes, ¿no? La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo dijo también el apóstol Pablo en esa revelación, que somos templo, casa de Dios, templo del Espíritu Santo. O sea, en nosotros todo el tabernáculo está dentro de nosotros, iglesia. Por eso es tan importante que entendamos qué es lo que somos. Por eso te estoy diciendo que esta presencia, esto depende en qué casa esté. O sea, dependiendo en qué casa esté el arca, se va a ver el resultado del arca dentro o fuera de una casa. Esto lo vamos a ver en la palabra. Vamos a ver un ejemplo. 2 hombres, uno con 20 años
con el arca en su casa y otro con 3 meses, y la diferencia que marcó esta situación. Ese es el punto central, de ahí te lo adelanto. Entonces, cuando ellos, los ancianos, dicen, ¿no? Que los ancianos, cuando vieron esto, cuando el pueblo acampamento, los ancianos de Israel dijeron, los ancianos son los entendidos, los que comprenden, los que entienden los tiempos y qué es lo que está pasando. Por eso es que yo digo a la iglesia, no estemos angustiados, no estemos desesperados por lo que está pasando. No te angusties, no te desesperes. Recuerda, hay una palabra, que la plaga no tocará tu morada. Y si Dios lo permite, amén, gloria a Dios, porque es su voluntad. Estamos buscando su voluntad. Pero conocemos que la Biblia dice que cuando estas cosas como las que están pasando en este momento y las que han pasado y algunas que han de pasar, apenas van a ser y son y han sido principio de dolores. Pero es para que la iglesia despierte, se avive, y eso es lo que estamos buscando con esta palabra. Eso es lo que el Señor quiere con esta palabra, que despertemos, que nos avivemos, que no nos dejemos dormir, que no vivamos como los otros que no tienen esperanzas, angustiados y desesperados. No, vamos a ir en plena confianza en el Señor, y para eso se necesita tener y ser conscientes de que el arca está en nosotros, que somos casa en la cual el arca reposa. Amén. Pero sigamos adelante. Entonces, uno de los ancianos ven esto, dicen, hay que traer el arca. Dice el versículo 4, y envió el pueblo a Silo. O sea, envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Yahweh de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto. O sea, ellos estaban ahí ministrando. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Yahweh llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando el arca llegó, todo Israel gritó de tal forma que la tierra tembló. Versículo 6. Cuando los filisteos, ojo con este detalle, cuando los filisteos, cuando los enemigos, cuando los opositores, cuando los contrarios oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Yahweh había sido traída al campamento. ¿Sabes? Si algo le temían los enemigos de Israel, era que Dios estaba con ellos. Y el arca representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces, mira lo que sucedió. Versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Es que una cosa es el pueblo que entiende y que comprende el poder que tiene y que lo sabe usar, y otra cosa es aquel que, teniendo el poder de Dios dentro de él, no le da el uso correcto, no sabe apreciarlo, no sabe valorarlo y vive como si no tuviese nada dentro de él. Hay una gran diferencia. Y Satanás no come de apariencias. No, las apariencias a él no lo mueven. Él come de hechos. Eso sí lo asusta. Cuando él ve que alguien sabe lo que tiene, que alguien entiende lo que tiene y que se preocupa por usar aquello que tiene, el poder de Dios en su vida, le teme. A ese sí le teme, a ese sí le corre, a ese sí le huye. Del resto, lo acaricia, lo abraza y le dice, quede quieto, mijito. No se preocupe, aquí estoy yo. Ojo con esto, iglesia. Ten mucho cuidado con esto. Ten mucho cuidado con esto. Versículo 8. Ay de vosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. La fama de Israel se había extendido por toda esa tierra. Todo el mundo sabía que ese era el pueblo que aparentemente era débil, pero que había vencido una gran potencia. Porque es que con Dios, iglesia, por eso la Biblia dice que con Cristo y en Cristo somos más que vencedores. Ahora entienden mejor esa palabra lo que quiere decir. Somos más que vencedores, no somos vencidos, somos más que vencedores, porque en todo lo que se nos presente de la mano de Dios vamos a vencer. Versículo 9. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombres. Mire lo que dijo el enemigo.
esforzaos, oh filisteos, y sé hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sé hombres y pelead. Aquí hay una revelación tremenda que te quiero compartir, iglesia. O tú, o escucha bien, o tú gobiernas o el enemigo te gobierna. O tú gobiernas sobre las obras del enemigo y en la carne, o las obras del enemigo y de la carne te dominan. Eso es lo que está diciendo la Biblia aquí. Mira lo que dice, te revuelvo a leer el versículo 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. El apóstol Pablo nos da un consejo: portaos varonilmente, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sé hombres y pelead. El enemigo no te va a alargar de buenas a primeras. Él no va a alargar tu casa, tu hogar, tu familia. Él no va a alargar tu negocio. Él no va a alargar tu ministerio. Él no va a alargar tus finanzas. Así es fácil. Tienes que pelear, tienes que batallar. Por eso, de verdad no entiendo cómo hay gente que cree, que dice que ya todo está resuelto simplemente y que ya no hay nada que hacer. Por favor, iglesia, estamos viendo aquí que la Escritura nos está diciendo lo contrario. Debemos portarnos como el ejército que somos del Padre Celestial y pelear la batalla de la fe cada día, porque te digo, o gobiernas o te gobiernan. O gobiernas sobre tus apetitos o tus apetitos te gobiernan. O gobiernas sobre tus miedos o tus miedos te gobiernan. O gobiernas sobre el pecado o el pecado te gobierna. Así es sencillo. Así funciona. Por eso dice que los filisteos tuvieron miedo cuando dieron que ahí estaba el arca del pacto. Y dice el versículo 10:10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y dice el versículo 11, y el arca fue tomada y muertos los hijos de Elí, Onit y Finés. Aquí había un juicio que Dios quería traer precisamente sobre Elí, pero ese es otro tema. Pero entonces lo que dice es que el arca aquí fue tomada, se la llevaron los filisteos. Y el mismo día, pues murió Ofni, Finés y Elí, su padre. Un juicio que Dios trajo porque ellos habían dejado de honrar su sacerdocio. Por eso te digo, este tema es bien importante. Ellos no entendieron lo que tenían dentro. Elí dejó de entender el privilegio que Dios le había dado de ser sacerdote. Y dejó que sus hijos, que eran también de esa línea sacerdotal, no les enseñó a honrar el sacerdocio y por tanto murieron. Los tres murieron en un solo día. Entonces, Finés tenía a su esposa y ella estaba en embarazo. Ya estaba cercana al parto, dice la escritura, eso lo es en el versículo 19, cerca del alumbramiento, o sea, digamos que ya tenía, no sé, 8 meses, son 34 semanas que cuentan, no tendría, no sé, 32 semanas, 33, 31 semanas, no lo sabemos, dice que estaba cerca al parto, al alumbramiento. Y dice que de repente entonces tuvo un aborto, o sea, el niño, como decimos popularmente, se le vino. Y esto le causó a ella la muerte. La muerte. Pero mientras ella moría, digamos como que Dios le dio esta visión, su última visión que tuvo, y mientras nosotros le alentaban, no tengas temor porque has dado un hijo. Mas ella respondió, dice, yo por entendía, o sea, ella solamente ni entendió lo que le están diciendo, solamente exclamó esto. Le puso al niño Icabod, o sea, su última voluntad es póngale al niño Icabod. Y Icabod significa que la gloria de Dios ha sido traspasada, porque dice, y llamó el niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Si tú no sabes apreciar la gloria de Dios que hay sobre tu vida, esa gloria va a ser traspasada. ¿Y a dónde se va a llevar esa gloria? Pues el enemigo va a tomar ventaja de esa gloria y la va a tomar para intentar usarla. Ojo, ya en el capítulo 5, estamos ahí en el primer libro de Samuel. En ese capítulo 5 del primer libro de Samuel, ya nos narra la Biblia de cómo
el arca estuvo en la tierra de los filisteos. Y en la tierra de los filisteos eso les trajo dolor y muerte. Por eso te digo que dependiendo en qué casa esté el arca, va a traer resultados espectaculares de parte de Dios, o por el contrario va a traer juicio, dolor y muerte, como pasó con los filisteos. Dice el versículo 1, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Versículo 3, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana a hacer su obra de idolatría, he aquí Dagón, el dios de ellos, postrado en tierra delante del arca de Yahweh, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Estaba postrado, dice, delante del arca, estaba rindiéndole reverencia al Dios Todopoderoso, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y este ídolo que representaba, este demonio representado en este ídolo, mejor, tuvo que reverenciar al Padre Eterno. Por eso no dejes de darle gloria al Señor, iglesia. No dejes de reverenciar al Padre, no dejes de reverenciar la gloria de Dios que hay sobre tu vida. O sea, no dejes de reverenciar al Padre que está en ti. No dejes de adorarlo, no dejes de glorificarlo. Póstrate delante de su presencia, adóralo, glorifícalo cada día, exáltalo, busca su presencia, no te canses de buscar su amada y hermosa presencia. Dice el versículo 5, dice el versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana, o sea, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahweh, y la cabeza de Dagón, vea, cortada, junto con las dos palmas de sus manos. Estaban cortadas, dice, sobre el umbral, habiéndosele quedado a Dagón el tronco solamente. La gloria de Dios decapitó y decapita todo ídolo. Por eso es que la idolatría a Dios le desagrada, a Dios aborrece la idolatría, hay que entender esto. Y ojo, tú, iglesia, cuídate. Acabo de pasar ayer un 31 de octubre, el famoso llamado Día de las Brujitas. Espero en el nombre de Yeshua Mashiach que tú no hayas disfrazado a tus hijos, no los hayas pasado por ese fuego. Espero que hayas sido obediente al Padre y que no te haya dejado dominar de una tradición mundana y de muerte, como es que representa esto. Y dice el versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entraban en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. O sea, nunca volvieron a entrar a la presencia de ese ídolo, les dio miedo, porque aquel que se encuentra con la presencia del Señor y anda en caminos equivocados siente miedo, siente terror. Los demonios tiemblan, dice la Escritura, delante de Dios. Tiemblan, tienen temor. Por eso la Biblia nos dice aquí que cuando los filisteos vieron que el arca llegó al pueblo, inmediatamente íbamos a pelear contra ellos y le quitaron el arca. El enemigo, cuando ve que el poder de Dios, que el arca, el pacto está sobre ti, que tú te la estás honrando, la quieres glorificar, sabes una cosa, inmediatamente lo busca. Él busca todos los medios para quitarte precisamente el poder, para quitarte precisamente la autoridad que ha recibido el Padre, para quitarte lo que Dios te ha dado a través del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Cuídate, cuídate, por favor, iglesia, cuida lo que Dios te ha dado. Busquemos caminar en la santidad que es delante del Señor Dios Todopoderoso. Busquemos obedecer su presencia. Busquemos mostrar el amor que le tenemos al Padre con obras, con hechos, no solo con palabras, con hechos, con obras. Ya te dije, el enemigo no come de palabras. El enemigo come es de lo que tú realmente estás haciendo con la gloria y por la gloria y para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó con esto? Eso lo puedes tú leer porque por tiempo no puedo leértelo todo. Del versículo 6 en adelante dice la Escritura que entonces la mano de Yahweh vino sobre Asdod y destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio, y además de eso se levantó una plaga de ratones tremendas en esta ciudad. Ellos desesperados, en el versículo 10, en el versículo 9, se reunieron pues los brujos estos para decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos enfermando? Porque dice que le salieron unos tumores, o sea, unos tumultos que le salían en todo el cuerpo a toda esa población, y además la plaga de ratones. Cuando vieron ellos,
se reunieron con sus adivinos, dice la escritura ahí, con sus adivinos, y tomaron la decisión de enviar el arca, de devolver el arca. El arca es el poder de Dios dado a su pueblo. Y por eso estos filisteos no pudieron retenerlo, porque para ellos la gloria de Dios para los demonios, la gloria de Dios para Satanás y sus demonios, la gloria de Dios para los siervos de Satanás, causa destrucción y muerte. Por eso una iglesia que entiende y que comprende la gloria de Dios en su vida, por eso un hermano, una hermana que entiende la gloria de Dios sobre su vida, causa terror, causa miedo a Satanás y a sus demonios, causa miedo a los brujos, causa miedo a los hechiceros, le tienen miedo, pero también no te descuides, porque van a intentar robar esa gloria, van a intentar quitar el arca, el pacto de tu vida, van a llevarte a que rompas el pacto delante de Dios para precisamente poderte dominar, que esa fue la estrategia que hicieron los filisteos. Y ya vimos lo que ellos dijeron. ¿Qué dijeron? Vamos a pelear, pórtense varonilmente. Mira al punto que llega el enemigo con tal de quitarte lo que Dios te ha dado. Y si tú no prestas atención y vives en viva Colombia, por allá, todo desprevenido, pues vas a ser fácil presa de las intenciones del maligno. Ya en el capítulo 6 de ese primero de Samuel, estando el arca, dice el versículo 6, capítulo 6, en ese versículo 2 dice, entonces los filisteos llamando a los sacerdotes de vino preguntaron, ¿qué haremos del arca de Yahweh? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Entonces ellos hicieron un poco de tumores, o sea, representando la plaga que le han llegado, un poco de ratones de oro, la pusieron en una carreta, 2 vacas ahí puestas y la mandaron. Si el arca coge para una ciudad, quiere decir de que Dios no nos hizo esto, que esto fue casualidad. Pero si cogen por otro camino, quiere decir que fue Dios. Y precisamente las vacas cogieron por el camino y que les confirmó a ellos que era Dios que estaba haciendo esa obra en ellos, o que estaba trayendo esos terrores, esa enfermedad, esos tumores y esa plaga de ratones, simplemente porque se habían atrevido a tocar su gloria. Por eso la escritura dice, Dios no comparte su gloria con nadie, la gloria de Dios es intocable. Por eso cuídate, mi hermano, mi hermana, de tomar para ti la gloria que es para el Señor. Cuídate de tomar para ti la gloria y la honra que es para el Señor Dios Todopoderoso. Eso es de cuidado. Eso es de cuidado. Solo somos siervos, servidores del Señor Dios Todopoderoso. Entonces mira lo que dice el versículo, el capítulo 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 y 2. Y vinieron los de Quería Jarbín y llevaron el arca de Yahweh y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Yahweh. Te explico aquí. Los filisteos envían el arca y el arca llega a la ciudad Kiriat Jearim. Una vez llegó el arca ahí a la ciudad, dice que la llevaron a la casa de Abinadab. Dice que eso está situado en el collado, y santificaron a Eleazar, el hijo de Abinadab, su hijo, para que guardase el arca de Yahweh. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Yahweh. Pero hay una cosa bien especial. En la casa de este Abinadab no sucedió nada. ¿Qué significa Abinadab? ¿Qué es Abinadab? ¿Cuál es el significado de este Abinadab? Según el diccionario bíblico, ¿no? El diccionario ilustrado bíblico, dice, significa padre de abundancia. Este hombre tenía padre de abundancia como nombre. Y aunque el arca llegó, no pasó nada. No se dice nada espectacular que hubiera pasado mientras el arca estaba ahí. ¿Sabes por qué? Porque este hombre, aunque tenía tremendo nombre, no estaba consciente de lo que tenía en su casa. Ah, Dios. Señor, oramos para que nosotros seamos conscientes cada día de lo que tenemos en nosotros, de tu presencia que has puesto en nosotros, en todos nosotros, iglesia. La presencia de Dios está en todos nosotros. Por eso dice Romanos 8 que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Si tú no tuvieras el Espíritu Santo en ti, no podrías llamar a Jesús Señor.
ni podrías en esta hora estar conectado escuchando. No había quien te hubiera convencido para que estuvieras aquí. Por eso oramos en el nombre de Jesús, Padre eterno, dándote gracias por tu presencia en nosotros y te pedimos que nos haga consciente realmente de qué es lo que tenemos, Señor. Pero dice la escritura aquí, iglesia, para ir adelantando y cerrando, dice así. El otro indicado es hombre de Kiriajerim. Dice, el arca de vuelta por lo visto estuvo 20 años en su casa. Su hijo Eleazar fue encargado de su custodia. Ni él ni el hijo que cuidaba el arca no pasó gran cosa. Y sabes, una cosa que vamos a ver más adelante, y es impresionante, que de este Eleazar desciende Usa, quien luego murió cuando tocó el arca del Señor. Segundo libro de Samuel en el capítulo 6. Ya David era rey ya en propiedad. Ya Saúl, sus hijos habían muerto. Así es que David, pero es proclamado rey sobre todo Israel. Y una de las primeras cosas que hace David es que se preocupa traer el arca de Dios, el arca del pacto, traerla a la ciudad de David, como se le conocía y es conocida Jerusalén. Entonces, dice, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos que mora entre los querubines. Versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab. Mire, los hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Versículo 4, perdón, cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahweh en toda clase y con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y esto es bien importante. Aquí hay una extra enseñanza bien buena. David creía que por la bulla, el alboroto, la raraca, estaba haciendo las cosas de la manera correcta. Fíjate que no, porque Dios había dicho cómo debía ser transportada el arca. Ok, así es que aquí nos deja una enseñanza más esta predicación. No se trata de la raraca, la bulla, la apariencia. Ahorita digo la apariencia no, sino de la esencia. David creyó que porque se llevó un poco de cantores, instrumentos, entonces listo, vamos a hacer que a Dios le haga esto como sea. No, a Dios le agrada que hagamos las cosas más bien como Él dijo, no como sea nuestra forma, sino como Él dijo que debe ser. Eso es lo que a Dios le agrada y ahí está su presencia y está respaldando. Del resto, eso trae muerte, porque mira lo que dice el versículo 5. Y David, toda la casa de Israel danzaban delante de Yahweh con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flauta y címbalos. Cualquiera diría, wow, qué alabanza, wow, qué demostración, wow, qué tremendo lo que está pasando. Pero eso ni siquiera está inmutando a Dios. Antes, por el contrario, estaba encendiendo la ira de Dios porque no se estaba siguiendo su palabra. Su palabra, somos muy dados a buscar las apariencias y nos olvidamos de la esencia, iglesia. Y ojo, porque para Dios lo importante es la esencia, las apariencias que va, la esencia es lo que hay. Por eso el Señor, cuando fueron a ungir precisamente a David, salió los hijos de Isaí, todos grandotes, fortotos, y el primero que yo, venga para acá, papito, lo unjo, que ustedes, si no es usted, no es ninguno, porque él es más grande, el más fornido. Y le dijo Dios, ojo con lo que vas a hacer. Ojo, no me vayas a ungir al equivocado, porque me toca matarlo. Ojo. Y Samuel, perdón, se detuvo inmediatamente. Y pasaron todos y ninguno de esos. Y le dijo, hey, tú tienes otro, el octavo. 7 pasaron y el octavo, el último, era ese, el día octavo. Investiga un poco lo que dice la Biblia sobre el día octavo. Nosotros leemos de que hay 7 días, pero investiga sobre el día octavo. Por eso David era el octavo y se comunicó de tal forma con el Señor y lo adoraba, lo alababa de tal forma que, ¿sabes una cosa? David alcanzó la octava nota. Hay una octava nota que es la que interpretan los ángeles en el cielo. Por eso la música del cielo y por eso la entonación de los ángeles es tan particular que aquí en la tierra casi imposible alcanzarla.
¿Ok? David alcanzó la octava nota, porque era el dulce cantor de Israel para Dios. Te dejo ese dato ahí. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Mírese la temeridad de Usa, el temor, el miedo. Por eso tú tienes que ponerte sobre los temores, sobre los miedos. Entiende que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Esa temeridad, dice el versículo 7, y el furor de Yahweh se encendió contra Usa y hirió allí y murió. Dios por aquella temeridad lo mató y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cayó muerto porque creyó que Dios iba a dejar caer su gloria. Pensó que Dios iba a dejar que el arca se cayera, se destruyera, por favor. Y mira que Usa fue el que estuvo ahí. Este era hijo de Abinadab. Él conocía el poder del arca. Nunca lo ejecutaron. Hay hermanos que tienen el poder de Dios en ellos y no lo están ejecutando para echar fuera demonios, para sanar enfermos. No lo están ejecutando para conquistar lo que Dios les dio a conquistar. No lo están usando, no le están dando el uso que el Señor está esperando que le demos, iglesia. Eso pasó con Usa y le causó muerte. ¿Sabes una cosa? Hay cristianos que Dios los tomó, los rescató. Ya muchos partieron y se fueron sin haber estrenado ninguno de los dones que recibieron. Se fueron sin haber echado fuera un demonio, sin haber orado por un enfermo, sin haber llevado la gloria de Dios a ningún lado, como si nunca hubieran tenido la gloria de Dios sobre ellos. Usa conocía y sabía, y con todo eso, su temor, su miedo, lo llevó a la muerte. Y dice el versículo 8, y se entristeció David por haber herido Yahweh a Usa. Ya vamos terminando. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa el quebrantamiento de Usa, significa Pérez Usa, quebrantamiento de Usa. Versículo 9, y temiendo David a Yahweh aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahweh? Versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Obed-Edom significa siervo de Edom. Siervo de Edom. Y mira lo que dice el versículo 11. Y estuvo el arca de Yahweh en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Aleluya, gloria a Dios. Te dije en principio, ¿no? Que el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada. La Biblia no registra que hubo ningún cambio, ni en la casa de este hombre, ni en esa ciudad, ni siquiera en los hijos, porque mira que Usa perdió la vida por el temor, por el miedo. No el temor a Yahweh, por el miedo. Y Obed-Edom, dice la escritura, que la tuvo nomás 3 meses y se registra la Biblia y bendijo Yahweh a Edom y a toda su casa. Porque este hombre sí supo, este era un levita, tenía conocimiento de lo que era el arca y se preocupó para que se viese en su casa y en su vida, se viese que el arca estaba ahí en su casa con él. Mi hermano, quiero exhortarte hoy a que trabajes todos los días, primero a pelear contra los filisteos que vienen a robarte, a quitarte el poder de Dios que hay en ti. Defiéndelo con todo. Segundo, pon por obra ese poder en aquellos que ha sido llamado a hacer. Estos días el Señor nos ha estado ya hablando mucho de propósito y de llamado y de los talentos y de los ministerios. Atiende, porque cuando yo dice y repite algo, es por algo, porque en este tiempo necesita el Señor una iglesia que se levante fuerte, firme, que no se deje vencer de las circunstancias, que es el temor y el miedo por la situación del COVID. Una iglesia que sea capaz de presentarse
al Señor para salir a pelear contra los filisteos, contra Satanás, contra sus demonios, contra la obra del maligno. Una iglesia que sepa y que entienda que delante de ella, proclamando la gloria de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, puede echar fuera los demonios que sean. Es una iglesia que entiende y que comprenda que la sanidad está en el nombre de Yeshua HaMashiach. Una iglesia que entiende y que comprenda que la libertad está en Cristo Jesús, en hacer la voluntad del Padre, en pararse firme, decidida y valiente a pelear cada día la buena batalla de la fe. Obed-Edom, 3 meses y su vida fue transformada. Y desafortunadamente esto pasa dentro del pueblo, dentro de la iglesia. Hermanos, 20, 30, 40, 50 años de haber recibido a Cristo y sus vidas prácticamente igual, en su comportamiento, en su actitud, en la manera de hacer las cosas, en su rebeldía, en su patanería, en sus odios, en sus rencores, en sus rencillas, en su falta de perdón. Y vemos otros hermanos que aprovechan la gloria de Dios y en poco tiempo logran que sus vidas sean transformadas y sean cambiadas. Esta es la gran reflexión de esta palabra hoy, iglesia, para tu vida y para mi vida. 20 años el arca en casa de Abinadab y no pasó nada. 3 meses en la casa de Obed-Edom y fue transformada su vida, su casa, su hogar, su familia. Esto significa, Edom está sirviendo o significa siervo de Edom, siervo del Señor. Escucha esto. Pórtate como un siervo del Señor. Sirve al Señor, obedécelo, búscalo, busca su guía, busca su dirección cada día y tu vida va a ser realmente transformada y va a ser cambiada. Y Satanás, al igual que los filisteos temieron cuando el arca llegó en medio del pueblo, te va a temer. Te va a temer. Te va a huir. La va a pensar 2 y 3 veces para desafiarte en algo, porque sabe que tú eres un entendido de la gloria y el poder que tienes sobre tu vida. Y alguien que conoce y que sabe esto anhela tenerla, anhela, la desea y hace lo que sea para obtenerla. Porque eso es lo que dice aquí la escritura en el versículo 12, ahí donde estamos leyendo de 2 de Samuel capítulo 6. Mira lo que dice el versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Yahweh ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, a causa de la gloria de Dios en su casa. Y él, entendiendo que la gloria estaba en su casa, hizo lo pertinente para que la gloria de Dios fuera vista sobre su casa. Tú y yo tenemos que hacer lo pertinente para que la gloria de Dios se vea en nuestra vida, pues somos la casa del Señor. Y una vez desde aquí, la gloria de Dios se expande y va metiéndose y cambiando y transformando todo aquello que está alrededor. Versículo 12, y fue dado aviso al rey David diciendo: Yahweh ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. David fue y la llevó con alegría, pero ¿sabes cómo lo hizo David? Esto lo puedes leer, 2 de Samuel capítulo 6, luego viene 2 de Samuel capítulo 7, hizo las cosas de la manera que debía hacerlas. O sea, no la hizo a su manera, no, hizo las cosas de la manera que debía hacerlas. Y esto funciona cuando tú y yo nos dedicamos, nos disponemos y buscamos hacer las cosas de la manera que Dios lo dispuso, de la manera que Dios dijo, no como tú o yo queramos, sino como Dios dijo que debían hacerse las cosas. Eso es lo importante. Debemos tener en cuenta esto, iglesia, por favor. Ahí en 2 Samuel capítulo 6, versículo 2 en adelante, dice: fue dado aviso a David diciendo: Yahweh ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Versículo 13.
Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahweh, y estaba David vestido con un efod de lino, hasta que dice la palabra que su ropa cayó, se vistió, y conocemos la historia. Cuando llegó él a bendecir, bendijo todo el pueblo, y cuando llegó a bendecir su casa, no pudo bendecirla porque Mical, su esposa, que no entendía, que no comprendía lo que había pasado, la gloria del Señor Dios Todopoderoso, imagínate que salió a ese encuentro a ponerles ante problemas a David. Esto es una gran enseñanza también, porque David insistió por esa mujer, y lo único que se estaba llevando era problemas. ¿Te acuerdas que esa mujer le fue quitada a David porque esta era la hija de Saúl? Y David otro la tenía y mandó a traer esa mujer, dejó esos hijos, dejó ese hombre con esos hijos allá, aprovechando de que era el rey, y simplemente me la traigo porque mi orgullo es herido, porque esta fue la mujer que yo tenía en principio y Saúl me la quitó, entonces voy a demostrar que yo soy el rey y que hago lo que me da la gana. Discúlpame la expresión, pero esta fue la actitud de David, y mira lo que se trajo, tremendo problema a casa. Esa es otra enseñanza, pero bueno, voy a dejarte meditando sobre eso. Para eso tienes que leer la escritura, tienes que leer la palabra. Recuerda que el énfasis que siempre te hago y le hago a la iglesia es: lee la escritura, estudia la escritura, pon por obra Juan 5:39, escudriña la escritura, porque ella te da en el testimonio de Dios a tu corazón y a tu vida. Amén. Entonces, esto lo puedes leer en Primera de Crónicas, capítulo 13, ¿ok? Ahí vas a leer, y en Primera de Crónicas, capítulo 15, vas a ver cómo David hizo lo que debía hacer. O sea, David va, esto sucede, no nos dan más detalles, pero en el libro de Primera de Crónicas dan los detalles sobre esto. David viene, llora porque su amigo Usa murió por su forma de hacer las cosas, por hacer las cosas de la forma en que la hizo. David ya siente que son 2 personas que han muerto por su causa. En Primera Crónica puede leerlo como cuando David ya se entera de que era la forma equivocada de traer el arca, va y busca a los sacerdotes, a los ancianos. O sea, va y busca a aquellos que realmente sabían cómo debía hacerse la cosa, busca el consejo, busca la dirección. Jeremías capítulo 30, hay de los que se apartan de mí, hay de los que se apartan de mi espíritu, hay de los que buscan consejo y no de mí. ¿Sí o no? De los que se cubren con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Eso es lo que le pasó a David. Y luego le pasó cuando tomó la mujer de Urías. ¿Ok? La mujer de Urías. Fue lo mismo, añadiendo pecado a pecado. Entonces, ¿qué hace este hombre? Viene, intenta hacerlo como él quiso, como creyó que debía hacerlo. Hay una muerte, esto lo pone a reflexionar. Entonces David reflexiona, va y busca el consejo sabio, hace las cosas como dice, como el Señor ya había declarado que iba a transportarse el arca. ¿Cómo iba a transportarse? Los levitas eran los únicos autorizados para transportar el arca. Por eso vimos que tenían unas varas largas. Ahí un levita, 2 levitas adelante, 2 atrás, al hombro, y cargaban el arca para donde quiera que fuese que la llevaran. Esa era la forma en que Dios había determinado que debía llevarse el arca. O sea, el poder de Dios, la gloria de Dios, no es para ministrarla como nosotros queramos que hemos ministrarla, es como el Señor nos ha dicho que hay que ministrarla. La gloria de Dios para ministrarla, echando fuera demonios, sanando enfermos, predicando el evangelio. Ese es el verdadero sentido de la gloria de Dios. La gloria de Dios no es para buscar riquezas ilícitas, aprovecharse de una cantidad de circunstancias para generar otras cosas que a la final traen muerte y destrucción. No, eso no debe ser. Entonces la gloria de Dios se manifiesta de esta forma, iglesia. David viene, lo hace de la forma que debe hacerlo, y extrae el arca. Y todo el pueblo es grandemente bendecido porque David luego hace las cosas como debe hacerlas. ¿Sabes una cosa? Que a veces nosotros, desafortunadamente, por no obedecer a la palabra, antes que hacer que la gloria de Dios se manifieste en nuestras casas, hogares y familias, hacemos que la gloria de Dios se opaque, y que, como en el caso de Abinadab, no pase nada. Vamos nosotros a trabajar de la manera correcta, como Dios nos ha mandado a trabajar, para que la gloria de Dios se vea acá y en nuestras vidas, y para que la gloria de Dios sea aprovechada en nosotros, y de esa forma sea también aprovechada en nuestras casas, hogares y familias. Amén. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Yeshua Mashiach. Te doy gracias por el amor que tienes para con el Padre Celestial, por tu disposición en este día. Te bendigo tu casa, tu hogar y tu familia. Le pido al Padre Celestial
que te engrandezca en toda la área. Como dice tercera de Juan, versículo 2, que tú seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. ¿Ok? Que esta palabra el Señor haga con ella lo que envió de hacer, como está escrito en eso, que así como la lluvia que desciende de los cielos, riega la tierra y la hace germinar, esta palabra llegue a tu vida, a nuestros corazones, impregne todo nuestro ser y haga germinar la voluntad de Dios en nuestras vidas, para que así germine en nuestras casas, hogares, familias, ministerios, congregaciones y en medio de la sociedad. Así es que te bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que están ahí conectados a través del Face. Le decimos gracias, gracias nuevamente por estar ahí. Vamos a terminar